¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando una nueva conversación en nuestro ciclo de charlas, de diálogos más bien, en el comedor de Gabriela, acá en la casa de Gabriela Mistral, en las compañías La Serena, un inmueble que está a cargo de la Universidad de La Serena y que precisamente carga una historia muy interesante, el lugar donde Gabriela Mistral vivió entre fines de 1903 y el año 1907, una época fermental, una época en la cual ella se inició como profesora y además como escritora, además de muchas otras cosas, se inició en el amor, etcétera, muchas otras vivencias. Así que estamos en un lugar con mucha carga, con mucho significado. Y queremos conversar con muchas personas que tienen algo interesante que contarnos, no solo sobre Gabriela Mistral, sino además sobre sus vidas y que esperamos sean interesantes para todos ustedes en este ciclo de charlas que se transmiten a través de las redes sociales del Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena. Y hoy nos encontramos junto a Amapola Araya, actriz. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Amapola tiene cierta historia muy particular porque además de ser actriz es una mistraliana de corazón, ¿cierto? Probablemente en parte es una herencia, ¿cierto? Porque sí, hay antecedentes, eso podrás señalarlo tú mucho mejor que yo. Pero también porque seguramente la has estudiado. Y esa es parte de las cosas que yo quiero conversar contigo en esta ocasión. Pero además, porque Amapola se metió en la piel de Gabriela Mistral, o más bien, de Lucila Godoy Alcayaga, en la época en que ella aún no usaba el nombre Gabriela Mistral. Así que comencemos esta conversación señalando un poco, primero, contando un poco qué haces tú, cuáles son los actores, lugares en donde tú te desarrollas, y vamos metiéndonos entonces a partir de esa personificación que hiciste y cuáles son tus inspiraciones con Gabriela Mistral. Cuéntanos, amor. Sí, bueno, yo me desempeño en el área de las artes escénicas, principalmente en lo que es teatro. Comencé con la performance, fue como mis primeras indagaciones, las performances callejeras en espacios culturales. Y ahora me desempeño más en el área del teatro y también en la educación intercultural. También es algo que trabajo en las escuelas. Pero mi amor por el teatro ha sido bien especial. No es algo que yo de chica me quise dedicar al teatro, ¿ya? A pesar de ser hija de músico, yo no tenía ese pensamiento como de quizá dedicarme a las artes. Siempre quise dedicarme a la educación. Tenía mucho, como dices tú, esa herencia que viene de mi abuelo, justamente de la pedagogía. Era profesor. Sí. ¿Y tienes un tío profesor también? Sí. Sí, tengo ahí una familia bien relacionada a la educación y bueno, entre mi madre, mi padre y mi abuelo me legaron este amor por Gabriela Mistral, desde muy chiquita. Bueno, es justo señalarlo, Amapola es hija de un conocido artista de la zona, ¿cierto? Don Jorge Araya, más conocido como Coque, uno de los integrantes de el conjunto Magnolia, ¿cierto? Bastante reputado dentro de nuestra región y un antecedente fundamental para entender la historia del rock y del blues en particular en la región de Coquimbo, y seguramente eso tiene que marcar de alguna manera, ¿cierto? Sí, absolutamente. O sea, claro, como que yo quizás no fui como la hija que seguiría los pasos del padre, pero naturalmente se fue dando. Como cuando uno quiere desviarse del camino, pero el camino siempre te devuelve a la senda indicada. Y desde los 17 años que yo empecé a oficiar desde el teatro. Sí. Pensaba en esto de la sangre tira, dicen por ahí en el campo, ¿cierto? Y pensando un poco en las inspiraciones que se ven en el mediometraje que desarrollaste precisamente para el Centro Mistraliano de la Universidad de La Serena, que es Lucila antes de Gabriela, y que también es un material
que está disponible en las redes sociales, particularmente el canal de YouTube del Centro Mistraliano. Y uno de los elementos que llama la atención al verlo es un momento en que tu personaje, que es precisamente Lucila, Sí. toma una foto de su padre y hace algunas reflexiones. Así que vamos metiéndonos en Gabriela Mistral y cómo la enfocas tú. Gabriela Mistral tuvo una relación bien particular con su padre porque es un padre básicamente ausente. Si bien no ausente en un 100%, porque iba a visitarla cuando chica, pero sin embargo abandonó la familia muy tempranamente, ya desde los 3 años no hubo más convivencia constante, ¿cierto? Con su madre y con el resto de la familia. Pero hay algunos elementos que uno puede diferenciar en la personalidad de Gabriela Mistral que son bastante achacables al padre. ¿Cómo ves tú esa relación? Yo siento que es una relación que, claro, es bien particular. Quizá uno pensaría que ella no quiso como ni mencionar a su padre dentro de su vida, quizás, como por el hecho de decir fue un padre ausente, digamos. Más siento que, y en base a lo que he leído también de su relación con su padre, es que su padre igual estaba presente como de una manera inherente a ella. Yo siento que la esencia de este padre poeta, de este padre también maestro, de este padre también bohemio, es patiloco, igual que su mamá, así se encontraron, cantando en las tertulias allá en el Elqui. Entonces, yo siento que eso es como algo que está tan intrínseco dentro de su esencia que ella tampoco no lo quería negar. Ya en ese sentido como, bueno, mi padre no está, pero tengo todo esto de él también. Y lo honro. Yo desde, como siento a la Gabriela, siento que ella era como muy de honrar estos sucesos que quizá eran complejos, pero que eran parte de su historia, Y sin embargo, también siento que ella tiene un tema ahí con lo masculino, ya que quizás se apega más a lo masculino, tal vez por esta ausencia del padre, o por un deseo de tener esa presencia masculina en su vida. Porque igual ella para mí, tiene como una dualidad entre lo femenino y lo masculino. Siento que ella, en ese sentido, de hecho, en algunos textos se menciona a ella desde lo masculino. Ella a sí misma se menciona como si fuera un hombre. Entonces siento que tiene un viaje ahí bien particular con el padre, pero no de negarlo, no de decir como no, mi padre no existe. No existe, sino no significa que nada, no, nunca fue así. no, el padre igual las busca después un poquito más grande y no se queda tampoco, pero está su esencia ahí. Está su esencia ahí de ser errante también, de un ser que transitaba por distintos lugares. Ya el papá de Gabriela estuvo trabajando en distintos sectores, también en distintos sectores rurales. Entonces, siento que eso se refleja mucho con la historia de la Gabriela, de la Lucila. Sí. Me adelanté un poco con ese tema, porque tenía pensado preguntártelo, pero hay un hecho general, ¿cierto? Que es la propia realización de ese mediometraje, y obviamente me interesa saber, una persona que ya tenía un contacto mental y probablemente espiritual también, ¿cierto? Con la figura de Gabriela Mistral, asumir el desafío de meterse en la piel de ella para una producción audiovisual. Todo eso mezclado, ¿qué significó para ti? Primero, un tremendo honor. Como le decía yo acá a la gente del centro, para mí es un regalo. Siempre para mí va a ser un regalo interpretar a Gabriela Mistral, a Lucila Godoy Alcayaga, a Soledad, a Anónimo, a Alguien, a Alma.
Siento que en sus infinitas dimensiones también me encuentro yo. Hubo un tiempo en el que empecé, ya como hace 6, 7 años, que empecé a trabajar en creaciones inspiradas en Gabriela, con sus versos, con su historia, con sus memorias, con sus sentires también tan profundos, tan sentimientos de dolor o de amor, eh, o de lucha social, de querer alzar la voz. Y en ese como proceso de identificarme también con su historia, de ella también muy relacionada con la tierra, de ahí yo me encuentro mucho, en ese arraigo por su tierra del Elqui también me hallo mucho en ella, en eso. Entonces, siempre para mí es como un gran viaje cuando interpreto a Lucila, a Gabriela, que aparte son distintas, también como no solamente por rango etario, sino que yo siento que por esencia también son distintas. Lucila y Gabriela. Sí, 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 porque Lucila igual es la joven adolescente, ¿no? Que desde pequeñita hasta sus 18 años, aprox, que después ya la cantera se firma por primera vez como Gabriela Mistral, 18, 19 años. Entonces, todo eso, esa primera etapa de la vida de Lucila es muy interesante y también siento que es muy necesario que se sepa más de esa Lucila. Ya tenemos a la gran Gabriela Mistral, a la ganadora del Premio Nobel de Literatura, a la maestra, a la mujer política, a la mujer rural, pero quizás poco se sabe de la Lucila. Y habemos varios mistralianos, mistralianas que conectamos mucho con esa Lucila y queremos también realzarla, sacar como todo lo que tiene esa Lucila, que son escritos por montón, vivencias por montón, momentos muy importantes. Acá, por ejemplo, en las compañías es cuando escribe el ensayo Instrúyase a la mujer, tan importante, un 8 de marzo de 1906, entonces, y ella con 15, 16 años, y hablando de temáticas que quizás recién hoy en día se están cuestionando, se están reflexionando y quizás se están tomando acciones para cambiar el curso de las cosas que tanto ella insistió en que fuera así. Entonces, a ver, digamos, hay todo un largo episodio, ¿cierto?, de la vida de esta gran figura que de alguna manera queda un poco oculto, que son esos años iniciales, ¿cierto?, claro, en donde existe solo Lucila y no Gabriela. Exacto. Gabriela Mistral es la identidad que finalmente ella misma se construye. De ahí en adelante todas sus firmas son Gabriela Mistral, nunca más vuelve a escribir Lucila, sino que ese nombre oficial solo aparece en sus documentos de identidad, sí, en el pasaporte y en nada más. Sí. Pero sin duda, claro, hay toda una historia iniciática que puede ser muy interesante de distintas perspectivas. Y de esa historia, entonces, ¿qué es lo que más te llama la atención? Porque te comento, a mí en particular, me llama mucho la atención, bueno, muchas cosas, pero el hecho de poder haber hecho una transición tan notable de ser una persona que nació en el campo, con muy pocas posibilidades de desarrollo, es decir, en buena medida su madre y su hermana ven en que se ponga a trabajar como profesora una tabla de salvación, porque si no va a tener que ser campesina. Exacto. No hay muchas más opciones para ella de vida. Pero partir de tan abajo para llegar tan arriba, eso solo lo puede lograr alguien muy notable, de una tenacidad muy particular. Eso es lo que a mí en particular me llama mucho la atención y que siento que además es un ejemplo en muchas cosas. ¿Pero qué te llama la atención a ti, de esa etapa Lucila? Bueno, algo que a mí me conecta mucho con ella, con esa Lucila, con esa alguien, con esa alma, porque serán como todos sus seudónimos con los que firmaba en esa época. Anónimo. Imagínate firmar anónimo. O sea, ¿cómo es tu ser? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu mente? ¿Qué cosas has vivido? ¿Qué cosas te han atravesado
para ponerte anónimo, por ejemplo, después de un tremendo texto. Entonces, a mí me conecta mucho eso. Yo siento que Lucila, desde muy pequeñita, al haber nacido entre los cerros del valle, ella fue una mujer hipersintiente, creo yo. Lo veo en su escrito. Era una niña, después una adolescente, una joven, que es atravesada por el dolor del mundo, atravesada por el dolor de su madre, por ejemplo, por las ausencias, por las presencias, por las vivencias dolorosas, y también por la naturaleza. Entonces yo siento que es una niña hipersensible, y eso, por ejemplo, me conecta mucho. Yo sé que los artistas, los poetas, los escritores, claro, tienen esa sensibilidad, ¿no? Pero siento que ella igual iba más allá, porque también en esa época, que sabemos que las voces de las mujeres no estaban, digamos, como en los estatus elevados de la sociedad, ella vio ahí como un punto en el que quería poner ahínco, en el sentido de ¿cómo puedo hacer yo que mi voz sea escuchada, aún siendo una niña rural nacida en el campo? Entonces, siento que naturalmente el hecho de que ella va buscando y encontrando, por ejemplo, en la escritura, primero en la lectura, después en la escritura, este medio para poder comunicar lo que estaba tan adentro de ella, siento que es notable porque a veces nos cuesta encontrar formas de expresar lo que queremos contar o decir o sacar al mundo. Y que muchas veces quizá eso tan íntimo puede estarlo viviendo otra persona y quizá en otro punto del mundo también. Entonces, para mí ella y su escritura es un medio de comunicación y de expresión con toda la humanidad. Y yo siento que ella lo veía así también porque cuando empieza, por ejemplo, a escribir en el diario La Voz del Elqui de Vicuña, en el diario El Coquimbo y después en todos los periódicos que escribe, ella sabía que su voz ya estaba teniendo un peso. Cuando acá, por ejemplo, pasa el suceso con Abel Madac, que es tratada de desequilibrada mental, literalmente. Sí. Igual para nuestros espectadores, decir que Abel Madac es una persona que apareció en un momento de su vida en que ella estaba iniciando su escrito. Sí. Era un señor que en algún momento llega y publica una carta al director en un periódico de la zona, haciendo ver que a su juicio los escritos que Gabriela Mistral, Lucila, estaba publicando desde hacía muy poco, no eran de mucha calidad y además reflejaban una amargura tremenda. Entonces era una crítica bien dura la que hizo contra ella, para poner un poco de contexto para el espectador. Claro, entonces ahí cuando dice, claro, de tanta amargura, que no tiene forma, que solo son palabras, y yo digo, bueno, ahí ella ya estaba causando lo que en el fondo después sería el efecto para el resto de su vida, que es como de qué manera incomodamos a las personas que están tan cómodas en un status quo en donde se normaliza, por ejemplo, que las mujeres no fueran educadas, no tuvieran acceso a escribir en un periódico. Entonces, como ella va rompiendo esos esquemas. Y en esa joven Lucila se ve ese ímpetu de una mujer que rompería con los esquemas de la sociedad. Aparte, una sociedad de hace 100 años atrás. O sea, si hablamos de patriarcado, el patriarcado estaba totalmente inmerso en esa época. Era indiscutible, era incuestionable, impensable que años después se hablara de no más patriarcado, por ejemplo. Habían ciertas pensadoras, había gente obviamente, pero igual más relegada al silencio. Entonces, quizás en los espacios intelectuales se hablaban ciertas temáticas, pero en los espacios rurales, con la clase proletaria, con los campesinos, esas cosas no se hablaban. Entonces, yo siento que esta joven Lucila es la primera que empieza a romper esos patrones instaurados en una sociedad muy patriarcal, y en una sociedad también muy sesgada. Entonces,
la Lucila no era la mujer quizás que era romántica, sí, era muy romántica, muy apasionada, pero no solamente escribía poemas de amor, por ejemplo, y de amargura por el desamor, sino que escribía otras cosas muy poderosas, incluso muy espirituales, muy sublimes, como íntimas, que bueno, leyéndola uno la entiende, porque yo siento que no es fácil leer a la Lucila, y no se lee a la Lucila, no se lee mucho a la Lucila. Entonces, invito ahí a los espectadores a leer a Lucila porque se van a encontrar con un aspecto de esta gran mujer muy íntimo, muy primigenio. Es su origen, Sí. es su origen. Entonces, no Es sé, muy siento sincero, que es muy sincero y de verdad es muy profundo a la vez también. Bueno, como ella misma siempre lo fue. Bueno, tú conoces probablemente tan bien como yo soy periodista y tú actriz, que el tiempo siempre corre muy rápido cuando se trata de conversaciones que van a ser presentadas a otros. Así que necesariamente vamos a tener que ir redondeando algunas cosas. Yo no quiero quedarme sin preguntar. A ver, cualquier actor, ¿cierto?, que interpreta a algún personaje, de algún modo se transforma en ese personaje, hasta cierto punto al menos, ¿cierto? Yo quisiera preguntarte, ¿qué te quedó después una vez que ya se terminó la grabación, qué te quedó después de aquello? Una cosa es vivir en el momento que tú estás haciendo el trabajo, ¿cierto? Pero ¿hay algo distinto en ti respecto de la Amapola Araya que eras antes de hacer esta Lucila? Sí, bueno, creo que en verdad sí marcó quizás un antes y un después. Desde incluso que tengo una propuesta escénica, que es un cuadro teatral, que se llama Mestiza Navegante, que ahí fue como también una escritura de guión en base a textos de Gabriela. Varios son, por ejemplo, del libro Poemas de Chile, que yo siento que es como la voz después de la muerte, como la voz de la trascendencia de la Gabriela, como cada libro póstumo siento que es como que renacen y reviven infinitas veces Y ya en está sus escrito de versos. ese modo, además. Y está escrito de ese modo desde una nostalgia, justamente desde una añoranza. Sí. Bueno, entonces cuando empecé con este primer personaje, que yo lo hice como de una manera más contemporánea, después me fui apegando más al personaje porque sentí que igual era importante que la gente viera a la Gabriela como tal, o viera a la Lucila como tal. Quizás reflejar un poco sus facciones, sus movimientos, su cabello, su vestuario. Entonces uno se va pegando más al personaje. Y siento que sí hubo un gran cambio en mí. O sea, yo siento que ahora el hecho de decir como yo como actriz interpreto a Lucila, interpreto a Gabriela en distintas facetas de su vida, para mí es muy especial. No es cualquier personaje. Y aparte que es una mujer que admiro profundamente, que como hablábamos al comienzo de la entrevista, viene también de un legado mistraliano de ahí, de parte de mi abuelo, súper importante. O sea, de hecho, como los primeros tesoros que yo recibí mistralianos eran de él, como libros de tapadura del año tanto, antologías de Gabriela de esa época, poemas de él hacia Gabriela. Entonces siento que también está mi abuelo aquí conmigo. Yo lo siento muy presente. De hecho, es súper fuerte, pero cuando uno actúa pasan cosas de repente sobrenaturales que puede ser, no sé, estáis escribiendo en una máquina y de pronto la máquina realmente funciona y de pronto realmente estáis escribiendo en la máquina. Como que pasan cosas o
no sé, hay un objeto que te lleva hacia una memoria y esa memoria conecta con tu historia, pero también con la historia de Gabriela y con la historia de todas las personas que te han legado algo sobre ella. Entonces, para mí siento que en verdad es como un tesorito que yo tengo ahí que me regaló la vida. Realmente lo siento. No es algo que yo busqué, es algo que se ha dado muy naturalmente y por eso lo acojo tanto. Porque para mí no es un trabajo más, por ejemplo, no es como uno dice ya una pega más de actriz, un personaje más que tengo que caracterizar como cualquier otro, no. Aquí es un personaje que me atraviesa, que me traspasa, que trasciende en mí, entonces yo la siento que se queda permanentemente. De hecho, después que la actúo, como que rayo la papa un poquito, como se dice, como que uno se queda y reflexiona y sigue leyendo más y de pronto, no sé, me pillo en la calle tirando textos que no tengo que actuar, pero quedan en mí, con la voz quizás de la Gabriela o con otras voces. Entonces como que siento que me queda por mucho rato ahí adentro. Y no se va porque aparte es también algo constante. Es como, no sé, por ejemplo, en el mes de abril estuve actuando de la Gabriela. Entonces hicimos el mediometraje, pero seguí actuando de Lucila, seguí actuando de Gabriela. Y las dos son distintas, entonces con una fuerza distinta, con una pasión distinta, pero a la vez en un lugar común que es ella misma. Entonces yo de verdad siento que quedo como muy prendada a ella cada vez que la actúo. Sí, no es como solamente me personifico, me caracterizo, porque me conecto con ella desde muchos aspectos, como decía recién. Entonces no es un parlamento más, no es un texto más para mí. Tiene relación también con mi historia, como que así lo vivo, así realmente lo vivo. Eso me pasa. Y un par de cosas más. A ver, esta actuación, al menos lo que refería al mediometraje, se hizo además en la casa donde ella habitó. Además. Yo me imagino que eso igual debe tener otro elemento de carga, sí, emocional para ti en ese caso, ¿cierto? Sí, uno se siente como un poco abrazada también por ella. Sí, bueno, yo me siento acompañada. Yo llegué hoy día, yo dije, si yo voy a llegar a la entrevista va a ser porque Lucila me va a llevar a la entrevista. Y así fue, aunque usted no lo crea. Bueno. Yo siempre digo, Lucila, yo le digo la luz del Elqui, Lucila. Ella ilumina estos momentos, como las sincronías, que se haya podido generar este espacio, este mediometraje con el Centro Mistraliano. Siento que es obra de ella. Bueno, varios mistralianos decimos que somos como instrumento de su legado y ella nos pone en los lugares indicados. Te juro que yo siento eso. En cada lugar que voy, el otro día estuve actuando en la escuela en que trabajo, personificando a Gabriela y ocurrió una magia increíble. Entonces, es una fuerza que de verdad siento que ella me acompaña en cada andar, en cada actuación. Sí. Amapola, ¿dónde es posible encontrarte? ¿Dónde se puede ver en tu trabajo? ¿Dónde podemos verte actuar? ¿Participas en algún colectivo, en alguna compañía? Coméntanos eso. Ajá, soy parte del colectivo Teatro de la Mar, que es un colectivo creado por actores y actrices de Coquimbo, que nos dedicamos principalmente a hacer como el teatro musical. También con mis obras, Mestiza Navegante. Tengo otra puesta en escena que se llama En la casa de Lucila se cocina poesía, que también viene muy de la mano de este proceso que hicimos acá, que también quise sacarlo hacia el teatro. Entonces ahí dentro de la misma investigación voy aunando momentos, sucesos, qué sé yo. Y bueno, generalmente estoy como actuando en Coquimbo, en distintos lugares. Yeah. En distintos lugares, la verdad, soy como tránsito entre Coquimbo, Guanaqueros, que tengo ahí mi taller de teatro de adultos igual.
Trabajamos también con el Centro Cultural de Guanaqueros, Vive Guanaqueros. Así que estoy siempre transitando, como me muevo harto por la región de Transitando Coquimbo. como Lucila. Tal cual, así. Por eso, de hecho, yo le puse ese nombre igual a mi obra Mestiza Navegante, porque aparte que ella escribió mucho estando en los barcos, esos escritos son Sí. increíbles. Nunca gustó de viajar en avión. No le gustaba viajar en avión, y en el barco yo me imagino que se vivía el viaje, pero de una manera, esa Gabriela, que bueno, ella lo plasmó en su escrito igual. Y mestiza por lo mismo, porque siento que ella reconoce mucho su sangre mestiza. Y fue uno de los enfoques de sus luchas, digamos, de sus tantas luchas, el reivindicar también a los indígenas o a los campesinos o a los mestizos, en el fondo. Todos aquí en esta región somos mestizos. Tenemos un poco de sangre dieguita, un poco de sangre chilena, española, aymara, quechua, tenemos de todo, y la Gabriela también. Yo sé que lo reconocía como tal. Sí, sí. Bueno, quiero agradecerte a Amapola Araya, actriz, que además es protagonista del mediometraje Lucila antes de Gabriela, pero que además tiene, ya nos acaba de comentar, muchas obras con esa inspiración. Lucila, sin duda ya me ha quedado muy claro en esta conversación que es una persona importante para ti. Así que quiero agradecerte esta conversación y espero que nos encontremos en algún otro momento. Que así sea. Muchas, muchas gracias. Y para ustedes, agradecerles también que nos hayan seguido durante esta conversación y esperamos que sigan viendo nuestros otros diálogos en este ciclo de entrevistas en el comedor de Gabriela.